Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todas y a todos. Estás escuchando Vos Sabés. En este programa de abuelos y de abuelas vamos a hablar muchísimo sobre estas mujeres y varones que han sido madres y padres en algún momento y después sus hijos los han hecho abuelos y abuelas. Así que bueno, este es el tema del día. Estamos acá en el estudio Jorge Alorzo de Radio Estación Sur. Para comunicarte con nosotros podés llamar al 482-3215 o mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 156779.000 o comunicarte por el muro de Facebook que Belén Castrillo, que es nuestra productora estrella del otro lado del vidrio, atentamente acaba de abrir el muro para dejarte que nos pongas cosas, que nos cuentes, que nos digas si te gusta el programa, si no te gusta, si te gustan los invitados, qué opinas de los abuelos, todo lo que vos nos quieras contar. Vos sabés, está abierto a la opinión de todo el mundo. Estoy saludando a mi amigo Amílcar Burgos, el operador técnico de nuestro programa, desde que estamos en esta casa. El señor no tiene voz en el programa, así que solamente se rasca la barba y me dice hola, ¿no? El otro operador técnico que anda por ahí dando vuelta, que también nos hace un pulgar arriba. Nuestra compañera Juliana Celia, que se está yendo, se está poniendo la bufanda, el poncho, etcétera, etcétera, pero que me acaba de decir que el tema que acabamos de poner estaba muy bueno. Muchas gracias, Juliana. Por ahí Paula Di Carlo con su siempre apoyo ahí atrás sobre las cuestiones periodísticas. Y acá, al lado mío, el señor Tito Plaza. ¿Cómo le va? Hola, Aló, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, con el placer de siempre. Me parece muy bien. No, me encanta venir. Bueno, estamos acá, Tito, entre otras cosas, porque sos abuelo. Porque te toca este programa. Abuelazo, yo me considero abuelazo. Porque descubrí la vida cuando fui abuelo por primera vez. Reservátelo para dentro de un ratito cuando estén el resto de las abuelas. Pero además, sos un columnista de Vos Sabés. Sí, en la parte formal de mi presencia acá adentro. Por contrato figurás como columnista. A 2 besos por palabra, estamos del otro lado. Muy bien. Del otro lado del árbol, como dicen los muchachos del cuento. Muy bien. Y bueno, y tu columna se llama La madre que lo parió. Sí, podemos recordar un poco la idea de la columna, que fue idea tuya y de Rosario, ¿no? Empezar a aportar desde el hecho histórico la aparición de la mujer hoy escondida por las historias oficiales, por las tradiciones y demás. Recuperarlas y ver que su papel fue protagónico, sobre todo, principios del siglo pasado y finales del siglo XIX, en cuanto a la construcción de esto que vivimos todos, ¿no? De esto que hoy llamamos nación, país, patria, como cada cual quiera llamar. Pero que el protagonismo de la mujer fue siempre muy importante y fue oculto casualmente por todo aquello que ustedes están tratando de revertir desde este programa. Y desde este equipo hermoso que vos tenés. Y hoy, y la otra vez ya hablamos, tocamos las esposas o las amantes de los libertadores, ¿te acordás? Sí, cómo Pero no. muy importante, un rol importantísimo. Y hoy vamos a ir, también hablamos de Micaela Bastida, la compañera de Tupac Amaru, fue el primer programa, que por suerte hubo unos cuantos llamados lindos, recuperando la memoria de esa mujer tan valiosa, para mí la más valiosa, porque fue la primera que dio su vida por estas cosas. Y hoy vamos a trabajar sobre un personaje desconocido para muchos, pero que además provoca dentro del proceso de la historia oficial un sacudón muy fuerte. La madre biológica del padre de la patria. Rosa Huarú, la indiecita guaraní, la madre que lo parió. La madre de San Francisco. Martín. ¿Sí? La madre que parió a José Francisco. Es decir, no la madre que figuraba en los papeles. Es hijo adoptivo. Bueno, esto es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, dale. ¿Por qué rescato esto? No solamente porque la valorización del proceso histórico, el nuevo relato. Soy un hombre, como les digo siempre, que creo en las leyendas. Soy un hombre que creo en los mitos. Desde ahí respeto las religiones. De ese relato cultural que son los procesos religiosos. Así que, sea o no sea agnóstico, mi respeto hacia el proceso religioso es superior a lo de los religiosos mismos. Pero porque creo en estas cosas. Creo en las leyendas, creo en los mitos, creo que son las que van conformando sociedades. Y esta es una leyenda, este es un mito, este es un relato que provoca, quizá los chicos de comunicación, alumnos míos que están por acá, saben que la tradición oral es una de las fuentes que da lugar a lo que después es la comunicación, a lo que después es la información. Cuando no había fuente escrita, cuando la fuente escrita pertenecía a los sectores de poder de la época, la tradición oral, el cuento, el canto,
la balada. Sí, es lo que nos trae la historia. Y son los que te traen las historias. Y las historias, aún así siendo deformadas, esas historias por el paso del tiempo, son tan varias como la historia verdadera. Es donde se equipara la mentira a la verdad. Y así crecen los pueblos, así crecen las sociedades. Las mentiras pasan a ser la verdad oculta y la verdad pasa a ser la mentira oficial. Entonces uno entra en la contradicción existencial, Claro. sobre todo socialmente hablando. Y esto tiene mucho que ver, porque detrás de este personaje, detrás de que es de origen guaraní, de que tiene el nacimiento y el crecimiento como dentro de lo que hoy se denomina comunidad originaria, sobre todo en la parte norte del país, traemos a Rosa Guarú porque tiene mucho significado, no solamente, reitero, porque es la madre del Libertador, sino porque además era india, sino porque además hay que ver que esto fue siglo XVIII, cuando nace ella. ¿Qué es lo que ocurría en el siglo XVIII entre la relación varón-mujer? ¿Cómo era el machismo de la época? ¿Cómo se representaba políticamente? ¿Cuál era el rol que tenía la mujer? Y además de la mujer, encima india, y encima india desprotegida. ¿Y cuál era el valor del hombre? El hombre semental, el hombre que necesitaba de la visita higiénica, porque los viajes antes eran muy, muy prolongados. Y bajaban del barco. Y por ejemplo, en este caso, cuenta este relato. Antes quiero aclarar que estoy en condiciones exactamente iguales a la de la historia oficial. No hay nada en la historia oficial, más allá del relato de Bartolomé Mitre en 9 volúmenes sobre la historia de San Martín, que es un relato más, que me indique fehacientemente que es verdad que San Martín es hijo de Gregoria Matorras. No hay nada que lo diga, no hay un solo documento. Bueno, de este lado de la leyenda tampoco hay un solo documento. Estamos en igualdad de condiciones para que ellos digan una cosa y nosotros, que somos ya varios, decimos otra. La mamá de San Martín, una india. Es muy serio esto. ¿Qué te parece? Nos ubicamos en la época. ¿Qué te parece? Se calcula que nació en 1760 en las famosas Misiones. Un territorio deteriorado por la pelea que existía en aquella época por esta región, los miembros de la península ibérica, entre españoles y portugueses, los dueños del mar de esa época, los dueños del tránsito, por lo tanto eran los dueños del mundo, y se disputaban este territorio del norte argentino o sur brasilero. Y había que dividirlo, y en esa división ganan los españoles, hay peleas entre ellos, aparecen los jesuitas, los famosos misioneros, generan las misiones, incorporan desde la construcción de un proceso religioso a través de los jesuitas, incorporan todo un estilo de sociedad diferente a la que existía en el momento. Incorpora el indígena a la vida de un proceso industrial, construye ciudades importantes dentro de la zona, integra al español, lo integra a la comunidad originaria, al revés de lo que ahora se intenta hacer como consecuencia de la marginalización de los sectores de las comunidades originarias, y conforma un proyecto de ciudad muy importante ahí en Misiones, en lo que hoy es la provincia de Misiones. Dentro de esas localidades existía este pueblito que se llamaba Yapeyú, que es donde se dice nació San Martín. Esto después fue arrasado. Eso decía Villiquen, me acuerdo. Claro. Cuando yo estudiaba por el Villiquen y armaba el Claro, cabildo porque y todo eso, Villiquen era el negocio de los Mitre. Claro. Cuando se explotaba, como hoy en día todavía, los sectores de la niñez y demás en cuanto al consumo de que algo tenían que tener adentro. Está bien. Bueno, está bien. Entonces Villiquen... Pero igual sirvió Villiquen, porque documentaba. Estaba bien orientado. Totalmente. Bien. Totalmente. Sigamos. La cuestión que, bueno, la corona española triunfa sobre los portugueses, avanzan sobre este territorio y había que demarcar los límites nuevos de ese mundo. Y los límites se demarcaban, como todavía hoy pasa, a través de los ríos. Pero para llegar a los ríos y demarcar sobre los ríos vos tenés que venir del mar, tenés que venir del océano. Entonces la gran la gran armada española que viene del océano, del otro lado del mundo, penetra en los ríos para empezar a demarcar. De estos marinos, todos con cargos importantes, porque la marina era el poder del momento, claro, ¿no? Como después en la década de los 70 del siglo pasado eran los ejércitos, los dueños del poder. Bueno, aquel momento era la marina. El que era marino ganaba el mar, y el que ganaba el mar podía venir, invadir, como hicieron los ingleses después en 1800, bueno, pero antes lo habían hecho los españoles, digamos. El que ganaba el mar era el dueño del mundo. Por lo tanto, el marino tenía un poder muy grande, y sobre todo un poder social, al margen del poder natural que le da el ejercicio de la marina en este caso. Uno de ellos
que llegó a ser teniente de fragata dentro de los cargos que tiene la Marina, se llamaba Diego de Alvear, don Diego de Alvear, el padre formal de Carlos María de Alvear, este personaje siniestro que tiene en Capital Federal todos los monumentos habidos y por haber. Eso. Además es un hombre siniestro, pero bueno, las avenidas porteñas tienen el nombre de Carlos María de Alvear. Lo vamos a dejar a Tito que tome un mate, porque si no, de acá hasta las 5:30 se nos... Es que me encanta, fíjate, empiezo a hablar de la indiecita y todavía ni siquiera dije que se llamaba Rosa Guarú con otro nombre, Cristaldo, que era el que le habían puesto los españoles, que también tiene una connotación para discutirlo acá, ¿por qué le cambiaron el nombre? Así que Alvear baja Bien. del barco. Alvear baja del barco. Y que lo primero que hace va a buscar Y a alguien... va a recorrer el río, digamos, se mete en lo que hoy es el río Uruguay, va hacia arriba hasta las Misiones y demás, en esta tarea demarcatoria. En la región, esta región de Yapeyú, había un señor español, también miembro del ejército español, que se llamaba Juan de San Martín, que era, para que se interprete hoy en día, el gobernador de esa región. Sí. Era el ejecutivo de esa región, mandado por el rey, después por el virrey, pero era el que mandaba en esa zona. Por lo tanto, cuando llega el marino o cuando llega el hombre importante, va a la casa del gobernador. Y el gobernador tenía criadas. Y tenía criados, y era dueño del poder. Además, por ser militar, era un hombre que maltrataba al indígena al que estaba en la región. Y hablemos de Yapeyú. Entre los indígenas que tenía a su cargo, tenían las criadas. Tenían las niñas, 13, 14, 15, 16 años al servicio de... El servicio implicaba todo. El servicio implicaba todo, no hay duda de que el servicio implicaba todo. Porque tampoco hay duda de que una nena de 15 años, 14 años, tenga 2, 3 hijos y cuando llega a los 70, 80, porque eran longevos, tienen arriba de los 200 hijos, digamos, ¿no? Todo esto es para analizarlo. Así que era todo servicio, porque además no eran culturalmente seres humanos. Queda todavía la historia precolombina de que el indio, el que encuentra a Colón cuando invade América, era trasladado hacia la Europa española como un animal más. Sí. Qué casualidad que emitía sonidos parecidos a los de uno. El indio, el negro. El negro. El negro después, cuando viene el tema del tráfico de esclavos. Sí. Pero sobre todo el indio, que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, entre estas criadas que tenía este señor gobernador llamado Juan de San Martín, una era Rosa Guarú. Cuando llega Diego de Alvear, con su trabajo, este marino importante, por supuesto que tiene relaciones con la nena de 15 años. Rosa se calcula tenía 15 años. Ah, eso te iba a decir. Porque era, como digo vulgarmente, para que se interprete bien, la visita higiénica. ¿No? Creo que lo dijimos al principio. Sí. Yo no digo que esté bien, al contrario, me parece una atrocidad y además marca el proceso de cambio cultural que tenemos hoy 200 años después. Por lo tanto, la deja embarazada, pero no importa dejarla embarazada. El embarazo es una consecuencia de la descarga. No obstante eso, Rosa tiene la criatura, como no puede, por su condición de gran navegante, de gran marino, no puede hacerse cargo de la criatura, y además porque viajaba otra vez de vuelta para España, la deja en manos del gobernador, del dueño de la criada. Y Juan de San Martín todo lo que hace es decirle, vos seguí amamantándolo, vos criámelo, que yo lo adopto. Así es como nace San Martín del vientre de un indio. Esto después hay que demostrarlo con el tiempo, este relato, más allá de la tradición histórica. Y hay muchas muestras. Una es el hecho concreto de que la historia te marca. El maltrato sobre el indígena, el maltrato sobre la mujer y lo que era anormal culturalmente en ese momento. No podía tener un marino de la Armada Española, la más importante del mundo, un hijo mestizo. Un hijo de piel cobriza. Hay que decirle a quien nos escucha que el padre formal de San Martín, que digo que fue el gobernador del Yapeyú, para que se entienda, era chiquito, petizo, blanco, rubio y de ojos celestes. Claro, nada que ver con él. Absolutamente nada. No así sus hermanos. Todos petizos, chiquitos, rubios, de ojos celestes. Los hermanos de José Francisco. José Francisco era alto, era aceitunado, era después, uno lo va conociendo a través de la historia, un hombre rígido y que tenía poco que ver con lo que en ese momento se podía denominar la raza blanca europea o española. ¿Y los San Martín tuvieron otros hijos? Tuvieron muchos hijos. Antes de José Francisco tuvieron 4. Porque ellos venían de la España primero.
también en este caso... Es decir, que fue una casualidad absoluta. Pero era muy común. Era común Era muy adoptar común. a los hijos Una de casualidad las absoluta, criadas. que yo lo llamo, que es el milagro o la magia de la historia, que este Y que personaje... fuera justamente él el que... que además sea se explica liberador. el por qué vino después de haber sido un militar triunfante y exitoso en Europa, en España sobre todo, de haberle ganado batalla a los ingleses, de haberle ganado batalla a los franceses, digamos. San Martín es un hombre que militarmente derrotó a los principales ejércitos, por lo menos en la cuota que le tocaba. Es muy raro que venga y caiga otra vez a este suelo americano sin tener absolutamente nada que ver. Sí tenía que ver, porque el hombre es descendiente de guaraní. Claro. Los primeros granaderos en la famosa batalla de San Lorenzo eran indios guaraní, hablaban guaraní. ¿Y cómo San Martín hablaba guaraní si apenas estuvo 3 años en esa región? ¿No? Tito, te hago una pregunta respecto de esto, de estas dos historias paralelas que vos decís, Sí. bueno, historia oficial, historia... Sí. esta que sería la no oficial. Esta es la no oficial. Sería la no Si oficial. tomamos como... Hoy ya no podemos decir que la Claro. oficial es la de Mitre, No, porque bueno. nadie le cree a Mitre porque... No, algunos todavía le creen. Pues, sí. Sí, está bien. Y Sí, tiene muchos su tomos público, escritos. Tiene su público. Por eso. ¿Eh? pero escúchame, pero esta situación era común, por eso te vuelvo a preguntar, era común que las familias de la alta sociedad y con poder político y económico adoptaran un niño que era parido No. por una criada. No era y común. había el formato de adopción, digamos, como formato legal, ¿existía? Sí, claro que existía, pero no era común. Bueno, existía desde la inscripción. Claro, es decir, lo escribían a su nombre, eso Pero, era. claro, Es pero decir, ¿dónde lo de alguna inscribían? manera era una apropiación. No había tampoco registros civiles en la época. Claro. Eran registros En la iglesia, eclesiásticos. claro, en la iglesia. Todo esto desaparece con las guerras y Claro. las batallas. Hay Sí, que- sí, era el bautismo, era la iniciación de la vida de un ser Totalmente. humano. Antes del bautismo no tenías Esto papeles. no existe. Claro. Esto no existe. Entonces uno prefiere decir, fue adoptado por los San Martín. En realidad fue entregado por Alvear a los San Martín porque él no podía hacerse cargo de un hijo que era, primero que era un hijo natural, era muy, Claro. muy grave socialmente en la época. Y además de eso, era descendiente de Y indígenas. la familia Alvear nunca Sí. quiso decir, pero ese flaco que nos libertó Sí, era nuestro. sí, sí, ¿Viste? Cuando sí. decís con el diario del lunes. Muy bueno lo que me decís, Lo, porque ahí empieza el proceso de investigación a fondo. Los descendientes de Alvear, mira, hablando de abuelos, una de las bisnietas de Alvear, Mm. y nieta de Carlos María, el Sí. que después fue mal llamado prócer, ella inicia un juicio y solicita al Senado de la Nación una investigación pidiendo se saque el ADN de San Martín, porque según la tradición familiar, Porque San querían las Martín, medallas. San Martín es Claro. la medalla y el proceso Y sucesorio. el sable digamos, y el ¿no? caballo blanco. Entonces ella cuenta y narra cómo a través de la tradición oral familiar se fue contando que San Martín, el hombre negro, el hombre rechazado por la sociedad porteña por su color, era hermano de ellos, era hermano de Carlos Alvear. Vos sabés Era que hijo de Diego de Alvear. Cuando me hablas de la apariencia física de San Martín, que es cierto, en algunas pinturas está de tez mate o de tez aceitunada, como vos decís, pero en otras no tanto, porque viste que a veces lo emblanquecen. Y lo van deformando. Fíjate Rosas, los cuadros de Rosas. Pero vos sabés a quién me hace... Por ejemplo, mirá tiene qué todos los colores de asociación- pelo. eso es verdad. Pero parece mi compañera de toda la vida. a mí no asocio con el personaje de Jesús. Por ejemplo, Es decir, ¿cómo una persona que nace en el desierto, me encanta, claro, es rubio de ojos me encanta celestes? y ahora seguimos Claro. con el tema de Rosa Guarú. Me encanta que te hayas parado en la figura de la otra leyenda, que es la leyenda que lleva 2000 años, que es la leyenda, el relato de la historia de Cristo. Tampoco oficialmente demostrable, Sí, digamos, sí, sí. pero desde el relato uno cree. Pero es tan grave lo del relato oficial que lo hacen rubio y de ojos celestes. Sí. Un hombre de barbas, un hombre lindo, precioso, cuando en realidad sus ancestros eran negros, petizos, morrudos. Sí, con la condición Y- de la etnia, de alguna manera, Pero sin ninguna duda. adaptada al medio ambiente donde se vivía. Uno se forma en Sin el ninguna espacio duda. físico donde crece toda su, Pero había su que, historia vender, familiar. había que vender esa figura, ¿no? Pero qué jodido, digo yo, mira qué fea palabra, ¿no? Pero esto, ¿no? Porque vos estás diciendo la historia, bueno, maravillosa de que una india de acá es la madre del libertador. Es genial. Es genial. Es genial. Pero detrás está
El maltrato de las mujeres. Totalmente. El sometimiento de los indígenas por parte de los que vinieron a colonizar y después se quedaron y hicieron ostentación de, digamos, de la raza, pongámosle comillas, dominante. No, totalmente. Era así. El tema este de... Violencia de género. Violencia de género. De todas las violencias que se te puedan ocurrir. Esto lo planteó muy bien tu angelical productora, Belén. Belén, que está allá. Que además lo dijo, lo manifestó y así lo hizo en la promoción del programa de hoy. Tiene que ver con la violencia de género, por eso uno elige Rosa Guarú. A mí me lleva la ficción por la historia, sí, pero tiene otras connotaciones que quizás son más fuertes. ¿Qué te parece? La violencia de género, el distrato cultural de la época, el machismo ancestral de la famosa visita higiénica, sí, ni hablar. La descarga de la mujer, el desprecio por el hijo, el desprecio por lo que se pare. Sí, y además, bueno, y también la apropiación de un hijo que era de ella. Todo. Y que terminó siendo hijo de otra mujer. Cuenta la leyenda, como suele decirse, que Rosa Guarú vivió hasta los 112 años y estuvo, desde que tenía 15, pasaron 3, 18, 19 años, que se lo llevaron al hijo y le dijeron, ahora volvemos y te venimos a buscar a vos. Y nunca volvieron por ella. Entonces cuenta la leyenda que ella se pasó la historia esperando al hijo. Que en un momento de la etapa de su vida, durante la guerra del Paraguay, ella vuelve, ya estaba refugiada en Brasil, en la frontera por supuesto, vuelve para entrevistar a los soldados argentinos sin preguntar qué era la vida del general San Martín, su hijo. Y que el soldado o el que le tocaba en turno le dijo, murió en 1850 fuera del país, expulsado. Y ella dijo, me lo expulsaron varias veces. Y se puso a llorar porque ese era el hijo. Y qué triste que él nunca supo que él era nunca su madre. supo. Eso desde la historia oficial. Nunca muestran que él se acuerda de su madre. Pero también hay que entender que él es desprendido de la madre cuando tenía 3 años. Lógicamente. No tiene ni siquiera el recuerdo. Lógicamente. No obstante eso, la madre siempre llevó un relicario colgando de su cuello de una figura que San Martín, algunos dicen que se la entregó en mano en un viaje y otros dicen que se la hizo llegar con sus cabellos de cuando era bebé. Bueno, un relato alucinante, Tito. Vamos por más. La Esta próxima columna. Rosa Guarú. Pero Tito no se va, nosotros nos vamos a un tema y empiezan a venir abuelos al programa, así nomás. Bienvenidos.